Listo. Entonces, hoy vamos a seguir entonces con el tema de... Vamos a ver la función exponencial y la función logarítmica. Si se llega a ir el sonido me avisan, ¿vale? Es que no los alcanzo a escuchar a ustedes por Bueno, sí, radio. señor. Profe, creo que habíamos quedado que íbamos a hacer, bueno, creo, ¿no? Que íbamos a hacer un ejercicio, otro ejercicio de función cuadrática, pues no sé, ¿Será para, que hacemos otra función cuadrática? Es que vamos como atrasados para... ay, profe, pues yo la verdad, yo Porque, creo que yo Profe, sí la necesito. yo sí le tenía una duda sobre el taller, la verdad. ¿sí? Sí, el taller de funciones. Porque es Bueno, que mire, sí, no. función cuadrática. ¿A qué conclusión llegamos la vez pasada? Si ahora hacia arriba, Es creciente. es una ecuación de la forma ax al cuadrado más bx más s. ¿Qué elementos tiene la parábola? Tiene algo que se llama el eje de simetría, un punto acá que se llama el vértice, las intersecciones con el eje x y la intersección con el eje y, ¿cierto? Esos son los elementos que tiene la parábola. ¿Qué es lo primero que uno hace? Mirar si el elemento que acompaña acá el x al cuadrado es positivo, Es mayor, la parábola abre ¿qué? Hacia arriba, ¿sí o no? sí, señor, es cóncava hacia arriba, y si es hacia abajo, cóncava hacia abajo. Es cóncavo hacia abajo. El vértice, ¿cómo se halla? Pues el vértice es un puntico, es un punto del plano, ¿sí? Y un punto de la parábola, entonces tiene una coordenada en x y una coordenada en y. La coordenada en x, ¿cómo se halla? Pues menos b sobre 2a, y la coordenada en y, pues reemplazando el menos b sobre 2a en la función. La intersección con el eje y nos dimos cuenta que era siempre el c. ¿Por qué? Porque uno hace el x igual a ¿qué? A 0, y llega a que y es c, entonces es 0, c. Y las intersecciones como con el eje X se hacen haciendo el y igual a 0 y resolvemos esta ecuación cuadrática que tenemos acá. Discúlpenme un segundo, qué pena. Aló, ¿listo? Entonces, ¿en qué íbamos? Y para la intersección con el eje X lo que hacemos es que resolvemos una ecuación que está acá. Esta ecuación que ven acá la resolvemos. Y pues esa ecuación puede tener dos soluciones, una solución o no tener solución, ¿vale? Pues hagamos entonces una gráfica. Si se sienten muy flojos en esto, pues hagamos entonces un ejercicio. Entonces coloquémoslo acá. Acá un ejercicio. A ver, los primeros que hagan esta gráfica, con todos los pasos. ¿Qué me invento? Eh, Coloquemos esta, x al cuadrado más 8x más 15. Ahí está. 3 minutos entonces para ver qué dificultades tiene. 3 minutos para hacerla con todos los pasos.
¿Listo? ¿Ya? ¿O lo hago? Muchachos, ¿me escuchan? ¿Y qué voy a hacer tan tenaz? Muchachos, ¿alguien podría hablar? A ver si los escucho. Ya, profe, un momento. Sí, profe, ya. Sí, profe, Gracias. ya espera un segundo. Es que yo siento a veces que se me va como que el sonido. Diego sí vino hoy, Diego Fabián. Sí, señor, profe. Ya. ¿Y si viste la clase pasada? Sí, sí, señor. Sí, ¿Seguro? yo me adelanté. Sí, sí, señor. ¿Será que sí? ¿Te queremos? Sí, por eso estoy haciendo acá el ejercicio. Ah, bueno, entonces si puedo hacer el ejercicio, entonces sí, sí lo veo. Entonces, lo primero que hay que hacer es mirar quién es A, quién es B y quién es C, ¿no? Acá A es igual a ¿qué? A es igual a 1, B es igual a ¿qué? B es igual a 8, B es igual a 8 y C es igual a 15, ¿sí o no? Entonces, primero, ¿abre hacia arriba o abre hacia abajo? Hacia arriba, profe. Hacia arriba. Abre hacia arriba, Es, muy es bien, cóncava porque hacia arriba. A es mayor que 0, muy bien. Sí, Entonces señor. es cóncavo hacia Positiva. arriba, muy bien, esa es la palabra. Cóncavo hacia arriba. Vale. Listo. Segundo, ¿qué hacemos? Vamos a hallar el qué. El vértice. El Vamos vértice, a hallar profe. el vértice. Y tiene Vamos a una hallar el ecuación. vértice. Entonces, ¿cómo se halla? Para Pues primero X, uno halla la coordenada X del vértice, que va a ser sí, menos señor, que B es X sobre 2 veces el y AC, ¿no? sobre 2A. Y esto Sí, nos va a señor. quedar Menos 8 menos 8 sobre qué? sobre 1. Sobre Sobre 2. 2 por 1. Entonces esto Sobre nos 2 por queda 1. menos 8 Ahí estaba sobre qué? confundido. Menos Mm, 8 sobre... Esto nos queda menos. menos 8 sobre 2. ¿Y esto cuánto nos da? Menos Menos qué? 4. Menos Menos 4. 4. Yo porque estoy escribiendo tan Sí. feo. Esperen que yo estoy Y escribiendo muy para, feo hoy. y para el Y, Yo siento que estoy escribiendo feo hoy. No sé si es por el frío o ¿está nervioso, profe? tengo pulso. Tengo puro pulso de maraquero. Listo, ya. Entonces menos 4. ¿Y cómo hallamos el Y del vértice? El Y lo hacemos. Función de menos B sobre Y- Esto es una función, ¿no? Esto también se puede escribir como Y o f de x. F Entonces de, yo lo escribo así, reemplazar f de qué? F F de de menos B 4. sobre A. O sea, este mismo. Sí. Este ni se ve. Reemplazar este mismo. Reemplazar este mismo acá en la función. Entonces al reemplazar lo que nos queda menos 4 al cuadrado más 8 por menos 4 más 15. ¿Cuánto nos da todo eso? A ver. Menos 4 al cuadrado, ¿cuánto da? 16, ¿sí o no? ¿Y cuánto es 8 por 4? 32, ¿cierto? Más 15, ¿cuánto nos da? Menos 1.
O sea que aquí nos queda este, va a quedar en -1, ¿ok? Listo. Las coordenadas Entonces, en -4, entonces, esto que está Profe, acá, una mire, consulta, qué el pena. que está -4 al guardando. cuadrado no sería -16. -4 al cuadrado. No, mire, una cosa es una bola negra, una cosa es -4 elevado al cuadrado y otra muy diferente, -4 al cuadrado. Esta significa que es -4. Esa es una buena pregunta. Esto es -4 por -4. Entonces, ¿qué nos queda? Menos por menos da más, 4 por 4, 16. Pero esta que está acá, se resuelve el 4 al cuadrado que da 16 y se le pone el menos. Ok. ¿Mm? Entonces, esto está todo entre paréntesis al cuadrado, entonces da positivo. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí llegamos entonces a la conclusión que entonces nuestro vértice es el punto -4, -1. ¿Listo? Y ahora vamos para el tercer paso, que es hallar ¿qué? La intersección. La intersección del eje Y y vemos saber si es igual a 0, creo. Muy bien, la intersección con el eje Y. ¿Cómo se halla la intersección con el eje Y de esta o de cualquier Así. función? Haciendo el Sí, x así. igual a ¿qué? C A 0. X igual Entonces a uno 0. va acá arriba y escribe, si ven que toda la función dice y igual a x, cambia todas las x ¿por qué? Por 0, entonces queda 0 al cuadrado más 8 por 0 más 15. Más 15. Entonces se van a cancelar este señor de aquí da 0, este señor da 0, entonces solamente nos va a quedar el ¿qué? El 15. Y ahora, entonces aquí se concluye, acá concluimos que la intersección es el punto 0,15. Ahora 4, vamos para la ¿qué? Para la La X, intersección intersección. del eje X. Papi, silencio. La intersección con el eje X. ¿Cómo se halla la intersección con el eje X de esto, de cualquiera? La fórmula cuadrada. Y igual a 0. Que 0 igual a AX a la 2 más Se hace BX. haciendo el Y igual a ¿qué? A 0. A 0. Entonces, al hacer el Y igual a 0, entonces, ¿qué nos va a quedar? 0 igual, ¿cierto? 0 igual a x al cuadrado más 8x más 15. ¿Vamos bien? Sí, Y ahora esto lo podemos resolver con cuadrática o con fórmula general. ¿Cuál les gusta más? con cuadrática. No, pero la mejor de la fórmula es factorización. Entonces, 5 por 3, 15, ¿no? Y multiplicamos en ¿qué? Esos son los que sirven. Miren, multiplicamos en cruz. La cuadrática, el problema de la cuadrática es que en un 80% de las veces que lo hacen se equivocan. En cambio, la factorización sale en un solo paso. Entonces, ¿Segura? noten que acá uno hace la prueba y le queda 3x. En todo lo que llevo de profe, que llevo como 15 años de mi vida, siempre la embarran en la cuadrática. Yo no sé si es la maldición de la cuadrática. Siempre el que hace la cuadrática fijo comete un error. 8x. Entonces, queda 0 igual a ¿qué? Entonces, esto es x más ¿qué? 5 Más 5 por más x más 3. Y acá usamos el teorema que dice que si al multiplicar a por b, esto le llega a dar 0, entonces es un teorema muy bonito de la matemática. Entonces a es igual a 0 o el b es igual a 0. Al aplicar ese teorema ahí, entonces llegamos a la conclusión que x más 5 es igual a 0 por un lado, o por otro lado tenemos que x más 3 es igual a 0, ¿sí o no? Para el primero entonces tenemos una respuesta que es x igual a menos 5 y para el otro tenemos una respuesta que es x igual a menos 3. Bien. Luego los puntos de intersección, ¿cuáles son? Noten esto. Yo partí del supuesto que y era ¿qué? 0 y me dio x igual a menos 5 y x igual a menos 3. Entonces los puntos ¿cuáles son? Menos 5, ¿qué? 0 y menos 3, ¿qué?
0. Y teniendo toda esta información, y sabiendo que corta en 15, pues hacemos la que, hacemos la gráfica, ¿sí o no? Hacemos acá la gráfica. Entonces, ¿cómo nos queda? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, uy, apenas 15. En este eje sí voy a cambiar la escala. 1, 2 para que quede más bonita. 3, 4, y acá vamos a poner el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, y creo que nos toca alargar esto más. ¿En donde dijimos que cortaba? Menos 5, menos 3. Pues madre, me toca alargar más hacia el otro lado. O sea, ni siquiera era importante este pedazo. Ya. Y acá menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ya. Acá está el menos 4. Listo, entonces empezamos a colocar los puntos. ¿Cuáles son los puntos? Menos 4, Profe, creo que necesitamos más puntos acá, eso ahí. menos 7, listo, ya. Ahora sí, empecemos a ubicar punticos. Entonces, el primer punto es el punto de ¿qué? El punto que nos dice el vértice, que es menos 4 menos 1, ¿no? Que es el eje de simetría, ¿sí? No, ¿sí? Entonces, menos 4 menos 1. Entonces, aquí tenemos un puntito. ¿Sí o no? ¿Qué más tenemos? Hay otro punto que es el punto que 0,15. ¿Sí? O sea, corta acá arriba. 0,15 aquí. Y las intersecciones son el punto que corta el menos 5 y el menos 3, ¿sí o no? Y aquí, como decía Diego, por acá hay algo que se llama el eje de ¿qué? Pasa por todo el ¿qué? El vértice, aquí está el eje de simetría. Entonces, si a una distancia, fíjense esto, si a esta distancia hay un punto, ¿qué distancia hay de aquí a acá? ¿Qué me dice la distancia que hay de aquí a acá? 4. 4. Menos 4. No. Hay 4. Si va a ir a comprar un piso en Home Center, dice, véndame menos 4, No, menos no, no, menos 4, 4, 4. la Esos distancia sería pájaros son muy... 4 para así y 4 también para allá, miren. Porque entonces, si ya tengo un punto aquí, entonces segurito, segurito, a 4 también va a estar acá otro. Entonces, ubíquenme. Esa es una técnica para tener otro punto. 1, 2, 3, 4, me la inventé yo. 1, 2, 3, 4. Y miren que Para que quede igual. miren que Siempre todo está tiene... bien. Miren que si la intersección era menos 5, la otra tenía que ser menos 3, o si no, no estaba simétrico. O sea, todo, la matemática es exacta, todo es bonito, perfecto. Listo. Entonces, ya teniendo dos puntos, muchachos, ya podemos trazarla aquí. La curva, y ahí es donde empieza Cristo a padecer aquí con este lápiz. Uy, mi madre. Y acá también. Uy, donde la llegue a hacerse muy de buenas. No, eso tiene que ser de un solo trazo. La experiencia siempre me lo ha dicho. Ay, Dios.
Eso quedó más feo. El problema es que estoy mal ubicado. Bueno, traten ustedes de hacerlo ya con un curvígrafo. Ah, bueno, hay otra estrategia. Me rindo. Bueno, ustedes me entienden cómo es, ¿cierto? Hagamos esto. ¿Ya entendieron cómo es la gráfica, no? Sí. Ahora se las voy a cambiar más bien por una de GeoGebra. ¿Cómo es la ecuación? Y igual a x al cuadrado. Entonces miren cómo se escribe aquí en GeoGebra. Y igual. Lo escribimos acá abajito. Y igual a x elevado ¿qué? Al cuadrado. A ver, aquí es con este. Y igual a x elevado al cuadrado, que eso es con el gorrito. En Python sí es el doble asterisco. Ya estoy acostumbrado a Python. Más 8x más 15. Ahí está la gráfica. Y se las voy a colocar en el mismo color que lo estaba haciendo. Color rojo. Pero bueno, ya ustedes saben cómo se hace a mano, ¿no? Miren que corta en 15. Y se las voy a dejar por acá. Bien, ¿ya más claro? Sí. Para los que tenían dudas. Perdimos una hora, Sí, pero bueno, lo profe, me importante es que quedó hayan claro, más entendido. claro. Sí, señor. Porque yo sí tengo una duda con una parte del taller. ¿Con cuál? Es que, a ver, es con el punto, el segundo punto, el punto de que cuando dice que es h menor a h igual a o menor a 3. ¿H qué? H de x igual a igual o menor a 3. O sea, como, digamos, cómo se ubican esas partes en la gráfica. Ah, ya. Ya sé cuál es tu duda. Tu duda es la siguiente. ¿Dónde subimos ese taller? ¿En qué semana? En funciones. 7, creo. Sí, 7. No, creo que está en la 8. Semana 8. Ah, sí, mírenlo acá. ¿En cuál tienes dudas? El 4, ¿sí? Diego.
En el 2, profe, en el 2. En el 2, pues explicándome ese, pues ya digamos que entendería el cuarto. En el 2, punto D. Entonces vamos a colocarlo aquí. Dudas del taller. Entonces acá duda del taller de funciones, ¿sí? Listo. Entonces vamos a contestar estas preguntas. Dice, encuentre h de menos 2. A ver, ayúdeme. ¿Cuál es h de menos 2? Uno. H de menos 2. 1. Sí. Ah, sí, señor. H de menos 2. Esperen que esto está como muy pequeñito, ¿no? Agrandemos esto un poco porque eso está muy pequeño. Entonces, h de menos, creo que ya lo pueden ver mejor, ¿no? Entonces, el h de menos 2, el menos 2, miren dónde está. Está aquí. Entonces, la imagen del menos 2 en la gráfica sería este puntico, ¿cierto? Es decir, que es 1, muy bien. Entonces, h de menos 2 es 1. Ahora, el h de 0. -1. Menos 1, muy bien. Porque mírenlo acá. Es este puntito de acá. Entonces, ese es menos 1. El h de 2. 3. No, aquí está el 2. El h de 2. Entonces uno sube hasta la altura de la gráfica, entonces el h de 2 es 3. Bien, ¿y el h de 3? 4. ¿Y el h de 3? 4. 0. 4. 4. 4, profe. Esta acá sería 4, muy bien. 4, listo. Ahora dice, entonces ese punto ya, este ya. Ahora vamos para este. Dice, encuentra el dominio en el rango de h. ¿Cuál es el dominio? Menos 3,4. Muy bien, la gráfica. ¿Se acuerdan que dijimos que se pone aquí una... Ya descubrí cómo se mueve esta regla. Esta regla se mueve con un mouse. También lo conecto acá. Esto se mueve con un mouse así. ¿A ustedes los demás profesores sí les explican como yo explico con todo esto? Pues a mí no me parece. ¿No? ¿No les explican así? No, profe. Miren, gráfica, 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 ¿saca hasta dónde va? Hasta el dominio, acuérdense que el dominio se mira en el eje X. Para el que de pronto no recuerda, acuérdese que si este punto está en la gráfica, entonces este se encuentra en el dominio. Y noten que la gráfica va desde menos 3 hasta ¿qué? Hasta 4, incluyendo el menos 3, incluyendo el 4. Entonces acá decimos que el dominio de la función, el dominio de h, va desde menos 3, muy bien, ¿hasta qué? Hasta 4, incluyendo el 3, incluyendo el 4. El rango, El eje Y. Que va de lo menos mismo, 1. es coger como una regla y ahora... Ah, no, es el ángulo de qué? Bueno, daba lo mismo, ¿no? Listo. Entonces hacemos un barrido así, miren. Entonces noten que empezamos desde ¿dónde?
Vemos que hay gráfica en Y, hay gráfica desde -4. Desde acá empieza la gráfica desde -4. Entonces uno empieza acá. Gráfica, 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 hasta aquí. Desde 4, profe. Digo, De menos desde uno, 4. Madre, por estar pensando en la regla. Desde 4. ¿Y acá hasta qué? A -1. Hasta -1. Pero uno no va a escribir el intervalo desde 4 hasta -1. Uy, tengo una charla de la felicidad. No, posponer. Entonces, llegamos a la conclusión que el rango de H, entonces va desde qué? 4. -1 a 4. Siempre es de los negativos hacia los positivos. Desde -1 como hasta 4. Listo. Ahora vamos para la otra. La otra es esta. Dice, encuentro los valores de X para los cuales H de 3 es igual a 3. ¿Sí? ¿Qué es lo que uno hacía? ¿Alguien me recuerda qué era lo que yo hacía? Cuando quería que H de X fuera 3. Trazábamos una ¿qué? Una recta horizontal, ¿no? Esta recta horizontal es la recta que en donde el Y es 3. Entonces miramos en qué parte cortó la gráfica. Cortó aquí y cortó aquí. Y cortó aquí. Quiere decir que cuando yo haga H de 4, H de 2 y H de -3 me van a dar 3. ¿Sí o no? Es decir, que esos valores de X, ¿cuáles son? Porque me preguntan, son por los X. Son X igual a -3. ¿Sí vamos bien, Diego? Sí, sí, señor. X igual a -3, el X igual a ¿qué? A 2. A 2. A ¿Y el 2. X igual a qué? A 4. Ahora viene otra pregunta, que es esta, que es un poquito de más nivel, por eso la dejo de último. Yo fui el que me inventé esto. Encuentro los valores de X para los cuales H de X es menor que 3. Menor o igual. O sea, Sería ¿cuáles son menos esos? 2 y 2. No, encuentro los valores de X. O sea, ¿cuáles son esos valores de X que siempre que yo les haga el H, da menor que 3? El -3 y el 2. ¿Será que son solamente esos? Pero mira que si yo hago, ¿cuánto da ¿Cómo el es? H de -2? 1. 1. Y 1 es menor que 3. O sea que -2 también entraría en la colada. ¿Sí? Es que miren lo que estoy diciendo aquí. Acá estoy diciendo, encuentre los valores de X o todos esos valores de X, para los cuales cuando yo haga esto, siempre me da menor que 3. Desde -3 hasta 2. Desde -3 hasta 2, muy bien. ¿Sí? ¿Sí entendieron por qué? Ok, sí. ¿Sí entendieron o No, no? Sí, profe. Todos estos valores que están aquí, todos estos punticos de la gráfica, siempre su H, el H, es menor que ¿qué? que 3. Es menor que 3. O sea que conclusión me sirven todos los X que están entre ¿qué? Entre -3 y ¿qué? Y 2. ¿Sí? Entonces uno dice, encuentro los valores de X para los cuales H de X es menor que 3. Pues cuando X pertenece a qué intervalo? Al intervalo, incluyendo el -3, porque miren que también me sirve que dé ¿qué? También me sirve que dé igual. Entonces, son todos los X que pertenecen al intervalo desde -3 hasta ¿qué? ¿Hasta qué? Yo sé que como si- ¿De -3 hasta dónde? Hasta 2. ¿Incluyo el 2 o no? Sí, porque está en la gráfica. Sí, porque si uno hace H de -2 da 3 y acá está el igual. Entonces sí. Pero me quedó mal. Bueno, no me quedó mal, me falta considerar otro. ¿El ¿Cuál igual? falta? ¿Ah? Es El 3, profe, porque es menor o igual. 4. ¿El 3? El El 4, ¿no? 3. No, el 3.
El 3, a ver, ¿cuánto es h de 3? No, H de 3 H3 llega a es 4. 4. Ya Ah, se ok. voló. Sería el 4. 4. El 4x. El 4. O sea que aquí yo digo, son todos los x que pertenecen a este intervalo unido, y cuando quiero agregar un solo elemento, pues digo un conjuntico con el 4. ¿Ya? ¿Sí? Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Listo, bien. Eso está bien que Sí, pregunten, profe, muchachos. gracias. Me preocuparía más si no preguntaran. Bueno, ahora sí, entonces vamos a empezar. Pero esta es charla de la felicidad. Yo no necesito felicidad. Ya. Entonces, vamos a empezar entonces con la función que... Vamos a empezar entonces con un tipo de funciones que creo que ustedes ya son las funciones... Primero vamos a empezar con las exponenciales, muchachos. Hoy tenemos que ver exponencial, logarítmica y algo de trigonométricas. O sea, ahí vamos a ver las funciones trascendentes. Entonces, miren esto. Las funciones exponenciales van a tener una forma. Así como les he contado, las lineales tienen una forma, las cuadráticas una forma, las exponenciales también tienen una forma. Y la forma va a ser esta. Son de la forma y igual a elevado a la ¿qué? A la x. Donde a debe ser un número mayor o igual a ¿qué? Bueno, pongámoslo estrictamente mayor que 0. Mayor que 0. ¿Sí saben por qué mayor que 0? No. Sí, porque Es si por no se esto. volvería lineal, ¿no? Es por esto. ¿Qué pasa si a mí se me da por poner la x, esta x que está acá arriba, como menos un medio? Menos un medio, mire. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa si si este a llega a ser, digamos, menos 2? ¿Sí? El a llega a ser menos 2. ¿Sí? Que es un número que menor que 0, o sea, no es mayor que 0. Y a mí se me da por elevar esto a la menos un medio. ¿Qué va a ocurrir? Me da error ¿qué? Error matemático. ¿Por qué? Porque el denominador quedaría 0. No, ¿qué es menos 2 elevado a la menos un medio? Menos 2 a la menos un medio. ¿Cómo lo podemos reescribir con las propiedades de la potenciación? Acá, alcancé a calentarme un tinto. Es 1 sobre... Miren, menos 2 elevado a la ¿qué? A la menos un medio. Ahí no es 1 sobre menos 2 elevado a la 1 medio. 1 sobre la raíz cuadrada de ¿qué? Ah, 1 sobre la raíz cuadrada de un número negativo y no se puede sacar. Bueno, es más, quitémosle este menos, dejémoslo solo como un medio. ¿Qué es menos 2 elevado a un medio? No se podría calcular, porque no se podría calcular en los números reales, porque sería la raíz cuadrada de un número ¿qué? Negativo. Entonces, por esos problemas que tienen los números negativos, cuando se elevan a una fracción, porque salen raíces, entonces el a se considera siempre que tiene que ser positivo para que pueda existir la gráfica. ¿Sí? Para que pueda existir la... ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, profe. Yo escucho como voces en el fondo. Entonces, miren lo que vamos a hacer, muchachos. Vamos a inventarnos, vamos a hacer una gráfica. Háganse la gráfica, miren. Cada uno ahí en su cuadernito, porque deben tener cuaderno, ¿no? Cada uno en su cuaderno. Vamos a hacer esta gráfica. La gráfica de y igual a 2 elevado a la ¿qué?
a la X. Y vamos a hacer la gráfica de Y igual a 1/2 elevado a la X para ver qué es lo que está pasando. Para eso vamos a poner la Y y la X, y aquí también vamos a poner, digo, una X y una y vamos a darle valores a esto. ¿Qué valores vamos a darle? -1, 0 y 1. Y aquí, -1, 0 y 1. A ver, tratemos de completar esa tabla. El primero que me mande la imagen de la tabla completa le damos un punto. Las dos tablas completas. Bueno, aquí lo envió alguien. .5022, se nota que lo hizo en calculadora. Pero bien, Diego. No, pero igual me quedó uno mal, profe. ¿Ah, sí? Sí, me quedó el de 2 a la X, el 0 ¿Y me por qué? quedó mal. ¿Y por qué lo haces en calculadora? Porque dependes de la calculadora. Si ya tienes todas las propiedades. Mira, 2 a la que, cuando x vale -1 sería 2 elevado a la -1. Que esto, ¿cómo se escribe? Como 1 sobre 2 elevado a la 1, ¿se acuerdan? Y 1 sobre 2 elevado a la 1, ¿qué es? 1/2. Entonces acá nos queda 1/2, ¿no? Que es 0,5. Cuando coloquemos el 0, ¿qué pasa? ¿Cuánto es 2 elevado a la 0? Todo número elevado a la 0 es ¿cuánto? 0. 1. Entonces aquí, no. ¿Quién Ah, dijo sí. 0? No, profe. Ah. Y cuando hago 2 elevado a la ¿qué? A la 1, pues me va a dar ¿qué? 2. Entonces acá nos queda el 2. Bien. Ahora vamos para el siguiente. Tengo 1/2 que lo tengo que elevar a la ¿qué? A la -1. Y ustedes se acuerdan de una propiedad que yo les di alguna vez, que si uno tenía A sobre ¿qué? A sobre B todo elevado a la -n, ¿qué era lo que se hacía? Se le hacía el ¿qué? El recíproco, y se dejaba con exponente ¿qué? Positivo. Positivo. Entonces esto es lo mismo que el recíproco de 1/2 es 2, 2 sobre 1, o sea 2 elevado a la 1, y 2 elevado a la 1 es 2. Sí, ya sé cuál te quedó mal, Diego. Y ahora cuando hago 1/2 elevado a la ¿qué? A la 0, ¿cuánto me da? 1.
Y 1/2 elevado a la 1, ¿cuánto me da? 1/2. Entonces acá nos queda 1 y aquí me queda 1/2. Ahora tratemos de hacer esas dos gráficas en el mismo plano, ¿sí? Entonces, no le puse acá línea, entonces coloquemos acá. Este va a ser nuestro eje Y y este va a ser nuestro eje X. Entonces aquí vamos a colocar el 1, el 2, el 3, el 4. Acá vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5. Y acá -1, -2, -3, -4. Y acá el -1, ¿sí? Listos. Entonces, dibujemos la primera que dijimos que íbamos a dibujar en azul, ¿no? Entonces, cuando es -1, es 1/2, ¿no? ¿Dónde está ese puntico? -1 es un ¿qué? 1/2, ¿no? Como por aquí. Cuando es 0, nos da 1. Y cuando es 1, nos dio ¿cuánto? 2, ¿cierto? Y si hubiéramos tomado más puntos, aquí es donde empieza Cristo a padecer. Si hubiéramos tomado más puntos, bueno, miren, el 2, ¿cuánto nos hubiera dado? Cuando hubiera reemplazado el 2, ¿cuánto nos da? 2 elevado a la 2, ¿cuánto da? 4. 4, miren. La forma en la que se propaga el coronavirus. ¿Qué es lo que dicen? ¿Que cómo es que se propaga el coronavirus? ¿De manera qué? De manera exponencial. ¿Sí? Y de ahí viene la palabra que toca aplanar la curva. ¿Se han visto esos memes de que toca aplanar la curva? ¿Que la curva está plana? Bueno, esa es. Y ahora vamos a ver la verde. Entonces la verde es cuando es -1, ¿es qué? Cuando es -1 es 2. Cuando es 0 nos dio ¿cuánto? 1. Y cuando es 1 nos dio 1/2. Entonces esta gráfica nos quedó así. Y bueno, y si fuera -2, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar como que 4, ¿no? Y noten que esta gráfica nos va a quedar entonces así. ¿Sí? Alguien que me diga qué diferencia ven entre la verde y la roja, y la verde y la azul. ¿Qué diferencias ven? Ya tienen todos los conceptos para poderlo decir. Que una es Pues que una es, creciente, la otra es decreciente. sí, eso. ¿Que una es qué? Creciente y la otra decreciente. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más ven ahí? Notan. Esas son características diferentes. Y una característica en común. ¿Cuál podría ser? Son simétricas. Son perpendiculares. Que son simétricas. Bueno. Que una como que se refleja respecto al eje Y, ¿no? O sea, que al reflejarlas con respecto al eje Y, una es simétrica con la otra, ¿sí? Sí, eso está chévere también, ese análisis. Pero hay otra característica también. Perpendicular. Bueno, miren esto. Vamos a hacer un experimento aquí en GeoGebra. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Voy a crear en GeoGebra un deslizador para la A. ¿Sí? Creemos un deslizador para la A. Este deslizador le voy a dar unas propiedades. Profe, qué pena una pregunta. Su ¿Sí? merced, ¿cómo crea el deslizador?
Ah, solamente, buena pregunta, quiere decir que ya estás haciendo. Mira, yo solamente pongo una constante, una letra, A. Normalmente uno pone A, B, C, N. Si yo pongo N, Sí, sí. también se crea, mira. Ah, ok, perfecto. N y le doy Enter. O A, todo lo depende como tú lo quieras llamar. Yo lo voy a llamar Ok, A. Yo lo voy a listo, llamar A gracias. porque esa va a ser la que, como es de la forma que Y igual a X, ¿sí? Voy a hacer que la A cambie para ver cómo cambia la gráfica, ¿sí? O sea, vamos a hacer un experimento acá. Todo sea por la ciencia. ¿Pero qué dijimos que la era? El A es un objeto que, el A tiene que ser ¿qué? Un número que mayor que Mayor a 0. cero. Entonces no le vamos a poner aquí, o bueno, sí, hagámosle así, mire. Coloquémosle menos 5, ¿sí? Para que se den cuenta qué va a pasar. Coloquémoslo desde menos 5 hasta, no, coloquémoslo desde menos 10 hasta 10, para ver qué nos va a pasar. Y coloquémosle un incremento a ese A de 0.1, a ver qué pasa. Listo, miren, ya está mi A. Cuando yo lo muevo, él toma valores negativos. Aquí está, por aquí estaría el 0. Por aquí está el 0, mirenlo. El 0, aquí, 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 ahí. Ay, madre, ahí, ahí. Por aquí está el 0. Por acá estaría el 1, bueno, y aquí positivos, ¿vale? Y vamos a crear entonces la función y igual a ¿qué? A, miren en este momento en que está, es 9. A elevado a la X. Miren la gráfica. ¿Sí? Y miren lo que voy a hacer ahora. Voy a cambiar esta escala. Me gusta más bien una escala 2 a 1. Esta está bonita. Es más, aguanta más. Miren la forma en la que se propaga el coronavirus. De manera exponencial. Entonces, miren esto. ¿Qué está pasando con la gráfica a medida que voy disminuyendo el A? ¿Qué está pasando? Va decreciendo. Que aplana la curva. Se aplana, ¿no? Como cuando uno ve aquí cuando uno ve una curvita plana, ¿no? Miren. Así se ve bonita. Así. Entonces, voy a seguir, miren. Y voy a llegar, este es el 2. Miren, voy a llegar al 1. Ah, ¿qué pasó en el 1? Ay, madre, lo dañé. ¿Qué pasó en el 1? Que horizontal con Eso no se llama horizontal. ¿Eso cómo se llama? Esa ya la vimos. Lineal. Tampoco, sí es lineal, pero va más allá. ¿Qué tipo de función lineal es? paralela con el eje X. Paralela con el eje X, bueno, sí. ¿Pero qué más? ¿Cómo se le llama ese tipo de rectas? Constante. Constante, muy bien. ¿Quién dijo eso? Lorena. Ah, entonces no, ya porque ya tiene muchos puntos. Por eso no Ahora, participo. ahora miren, voy a seguirme moviendo ahora. Voy a seguirla disminuyendo. ¿Ahora qué pasa? Otra vez vuelve a salir una curvita bien bonita, miren. Miren esta curvita. ¿Cómo les gusta? ¿Así? ¿Así? Pero ahora, ¿qué pasa con esta curvita? Es que Crece por el lado negativo. es decreciente. O sea, aquí la curva es decreciente. O sea, ¿qué conclusión? Cuando estamos moviéndonos entre 0 y ¿qué? Entre 0 y 1 es decreciente, pero mayores que 1 es creciente. Miren, creciente cuando es mayor que 1, decreciente cuando está entre 0 y 1. Pero bueno, y miren esto, y ahora lo voy a poner negativo. ¿Qué pasa cuando es negativo? No se ve la gráfica. Por eso les decía al comienzo que esta función solo existe si la es mayor que ¿qué? Que 0. Si es negativo, ni siquiera GeoGebra la hace, porque no tiene sentido. No se puede, porque cuando la X sea, digamos, un medio,
no se le va a poder sacar raíz cuadrada a menos 6,9, por ejemplo. Entonces voy a cambiar las propiedades de este deslizador para verlo mejor. Voy a hacer que este deslizador mejor empiece desde 0. Ya. Ahora sí. Entonces, miren, cuando me muevo entre 0 y 1, entre 0 y 1, no, madre, esperen. Coloquémoslo mejor. Vamos a reducir esto, vamos a ponerlo hasta 2 nomás. ¿Sí? Ya, listo. Así lo podemos apreciar mejor. Y vamos a ponerle una propiedad del objeto. Coloquémosle un incremento más pequeño. Un incremento de 0.01, listo. Ahora sí. Entonces píllense esto. ¿El 1 dónde está? El 1 está aquí. El 1 está aquí. Bueno, total es que cuando está entre 0 y 1, miren. Cuando está entre 0 y 1, ella es decreciente. Cuando llegamos al 1, el 1 es constante. Y cuando estamos mayor que 1, ya empieza a ser ¿qué? Creciente, ¿sí o no? Y cuando es 0, ¿qué pasa cuando es 0? ¿Vieron dónde quedó? En el eje X. Es el eje X, o sea, es la constante y igual a 0. Y cuando es 1 es la constante y igual a 1. Entonces, ¿cuál es la moraleja de todo este cuento? De todo esto que hice ahí, ¿cuál es la moraleja? La moraleja es, o sea, este va a ser el resumen. Vamos a poner aquí un resumen. Borremos acá. Y coloquemos acá un resumen de la función exponencial. Un resumen de la función exponencial. Y este resumen está, yo se lo subí aquí de todas formas. El resumen es este. Se los voy a dejar acá. Este es el resumen. Que cuando el A es un número que mayor que 1, cuando el A es mayor que 1, cuando el A es mayor que 1 es la gráfica de la que es la de la derecha, miren, ¿sí? Y cuando es menor que 1 es la gráfica de la izquierda. Pero miren algo, hay algo ahí también chévere. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Dónde cortan las gráficas al eje Y? Siempre. En 1. En 1, porque todo número elevado a la 0 es 1. Entonces, algo chévere en común, que era lo que quería que dijeran antes, era que siempre están cortando al eje Y en 1. Siempre cortan en 0,1. Profe, pero, o sea, hay una pregunta. ¿Por qué Sí. siempre? ¿Por qué siempre? Porque mira, Sí, porque cuando estás llenando esta tabla, tú tienes que elevar el número que está aquí, lo tienes que elevar a la 0. Y todo número elevado a la 0, pues te va a dar ¿qué? 1. Entonces siempre van a cortar en 1 al eje Y. ¿Sí o no? Mírala. ¿Sí te aclaré la duda o no? sí. O sea, todo va en torno a la tabla, ¿sí? Sí. O míralo así. Uno para hallar la intersección de una gráfica con el eje Y, ¿qué tiene que hacer? El X0, ¿sí o no? Entonces nota que cuando tú haces el X, ¿qué? El X0, entonces 2 a la 0 te da 1. ¿Mm? Listo. Entonces, ahí vamos, ¿no? ¿Qué más podemos, qué características más podemos apreciar acá? También podemos apreciar el dominio. ¿Cuál es el dominio de estas funciones?
¿El dominio de estas funciones cuál es? El de A mayor que 1 sería todos los reales. Menos infinito. Serían todos los reales. Sería infinito. todos los reales, muy bien. O como iba a decir Tatiana, Sí, menos infinito al infinito. infinito, infinito. Creo que ya las conozco por la voz. He desarrollado una nueva habilidad en la virtualidad. Y bueno, ¿y cuál es el rango? También igual todos los... Ah, no. De Infinito infinito a 1. hasta 1. ¿El rango es de qué? De infinito positivo hasta 1, incluyendo el 1. Desde Del 1 al que infinito. Del 1 al infinito, ¿no? del 1 al infinito tocó traer la regla. Ah, no, de 0. Tocó traer la regla a ver qué es lo que está pasando. Sí, ¿no? Pero no para pegarle, sino para mirar aquí. Mira. Aquí, gráfica. Del 0, ¿no? Desde el 0. ¿Pero será que incluimos el 0? No, no porque no se ve un punto así. Muy bien. Ahí el 0 no se incluye porque por 0, muchachos, les voy a decir algo. Acá por 0 pasa lo que vamos a llamar una ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Para los que lo vieron en el colegio, ¿cómo se le llama esto? ¿Qué pasa aquí por 0? ¿Cómo se llama, Diego? Diego que estuvo ahí en universidad pública. No puede hacer quedar mal la universidad pública, porque yo también vengo de pública. No, Diego. No, pero es que no, no sé ni idea. ¿Cómo se le llama a Diego? Vamos a poner aquí una función. Esta. Miren, yo me voy a ir al infinito. Y miren lo que pasa. ¿Será que algún día corta el eje X? ¿Ustedes que creen que sí lo corta o no? No. ¿Es infinito, profe? Creo que Miren esto. antes tenía una flechita ahí. Miren, por más que yo agrando y agrande, miren lo que pasa. Miren. ¿Lo corta? No. No. Y si ustedes se siguen yendo hacia allá, nunca, nunca, nunca esto va decreciendo y se queda cayendo. Pero nunca va a cortar al eje X. Y ustedes dirán, uy, no, profe, ¿cómo así? Eso es imposible. O sea, ustedes dirán en su mente, eso es imposible porque en algún momento tiene que cortarlo, ¿cierto? Pero ¿se acuerdan en una clase que yo les dije que un segmento de recta era tan infinito como toda la recta? Ese es otro problema del infinito de los números. ¿Sí? Un cuadrito de estos es tan infinito como toda la recta. Entonces sí es lógico que esto se quede decreciendo toda la vida. ¿Sí? Bueno, eso que está ahí se le llama una ¿qué? Esto recibe el nombre de asíntota. Ah, ¿Sí, Diego? sí. Se me asemeja. Entonces esta tiene una asíntota ¿qué? Tiene una asíntota horizontal. ¿En qué? La asíntota horizontal se da con su ecuación. Y igual a ¿qué? Y igual a 0. Y el rango, pues como no se incluye el 0, no hay un punto que tenga el y0, entonces el rango solamente va de 0 hasta ¿qué? A infinito. Y eso es una característica de estas funciones exponenciales. Ahora, como siempre he hecho para todas las funciones, ¿qué hago después de que yo les doy la gráfica y miramos estas características? Pasos para qué. Pasos para graficarla. ¿Cuál creen ustedes que es el primer paso que uno tiene que mirar? El A, ¿no? Si el A está entre 0 y qué? Y 1, entonces vamos a decir que es una gráfica que ya sabemos que la tenemos que dibujar decreciente. Como esperamos que sea el coronavirus, pero no, no es así. Y si A llega a ser mayor que 1, es como se está propagando el coronavirus, es creciente.
¿Sí? Y el tercer paso, después de mirar eso, digo, el segundo paso es usar una técnica que yo le llamo la técnica de los 3 puntos. ¿Cuál es la técnica de los 3 puntos? Pues vamos a buscar 3 puntos de la gráfica, como X y Y. Pero, ¿qué va a poner aquí? -1, el 0 y el 1. Cuando reemplace el -1, ¿qué le va a dar? Miren que es la gráfica de Y igual a ¿qué? A la X. Cuando usted reemplace el -1, pues le va a dar aquí el recíproco, 1 sobre A. Cuando reemplace el 0, pues le va a dar siempre 1. Y cuando reemplace el 1, pues siempre le va a dar A. Ya. Y teniendo toda esa información, entonces ya está listo para hacer la gráfica. Traza una eje Y, traza el eje X, coloca acá el -1, coloca acá el 0, coloca acá el 1, pues acá le va a dar 1 sobre A, 1, y acá le va a dar A. ¿Sí o no? Entonces la gráfica le puede dar o así, o la gráfica le puede quedar así. ¿Sí o no? ¿Qué tal? ¿Sí les quedó claro o no? Muy sencillo, ¿no? ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? ¿Será No, que se me fue el señor. sonido? No, no, señor. Bueno, entonces miren esto, vamos a ver una en particular, vamos a hacer un ejemplo con esos pasos, pero vamos a hacer un ejemplo muy particular. Ustedes saben cuál es el número E, ¿no? ¿Cuál es el número E? ¿Qué es E? ¿Cuánto vale este número? 2.71. Muy bien. Miren, ¿dónde está aquí? Patatín. Ay, buena madre, no es ese. Shift, Team. Voy a poner a la 1. E a la 1, ¿cuánto da? Miren, 2.71. Yo les conté de la historia de este número, sí. Si es 81, digo 82. 2.71, 82, bueno. Ese es el número E, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo digo E a la X? A ver, ¿cómo sería la gráfica de E a la X? Con esos pasos que sabemos. ¿Es creciente o es decreciente? ¿Es creciente o es decreciente, muchachos? Decreciente. ¿Qué tal, Creciente. muchachos? ¿Es creciente o es decreciente? Creciente. Es creciente, ¿por qué? Porque Porque aquí es el A es E y el E es 2.71, que es un número mayor que 1. Ahora, segundo, la técnica de los 3 puntos. La técnica de los 3 puntos que me dice que es -1, 0 y 1. Entonces, ¿cuánto da E a la -1? 1 sobre E, muy bien. ¿Y cuánto da E elevado a la 0? 1. ¿Y cuánto da E elevado a la 1? Pues E. Y teniendo todo eso, hacemos la gráfica. Y les va a quedar esta famosa gráfica, la gráfica de Y igual a E a la X, que es la forma en la que se expande el coronavirus. Está comprobado que el modelo del coronavirus es E elevado a la algo. O sea, ahí entra esta función exponencial, es la que entra ahí en ese modelo, en la forma en la que se expande el coronavirus. Por eso dicen que es exponencial. Porque se relaciona con el número E. Otra vez Euler aquí metido. Está metido hasta en el coronavirus. Que es la imagen que yo le puse al grupo. Ah, no, mentira, la imagen que le puse al grupo. A ver, ¿quién es el que aparece en la imagen del grupo? ¿Alguien sabe?
El que me diga quién es, le ponemos un punto. Miren la gráfica ahí, muchachos. Miren, cuando es -1, da 1 sobre E. Cuando es 0, da 1. Y cuando es 1, da E, que es como 2.7. Este es como 2.7, casi llegando a 3. ¿Sí? Y así es como se relaciona el coronavirus. Se relaciona con el coronavirus. Listo. Entonces ya creo que vimos la función que... Yo creo que hasta ahí ya función exponencial, ¿sí? Vámonos entonces con la función. Vámonos con la función logarítmica. Logarítmica. Pues una función logarítmica, a diferencia de la exponencial, ahora va a ser Profe, de la ¿cómo forma. se llama? Profe, ¿y quién es el tipo que está en el fondo? Se parece a Isaac Newton. Se parece, casi estuvo cerca. No. Fueron amigos, fue amigo de Isaac ¿Levis? Newton. ¿Levis? ¿Levis? Creo que es. Leibniz. Sí, Leibniz. Leibniz, algo así. Creo que por ahí lo he ¿Laís, escuchado. profe? Ah, Leibniz, algo así. sí, Leibniz. Will Wilfred, algo se llama. Wilfran Will, Leibniz. es un nombre todo raro. Es Leibniz. Will, bueno, Leibniz. Will Leibniz, bueno, como sea. Leiner, no, Leiner. Leibniz. Gottfried. Este señor. Es al que le debemos el invento del cálculo. Gracias a él y a Newton existe el cálculo. Lo que pasó fue que los dos descubrieron esto al tiempo. Leibniz descubrió las derivadas desde una forma geométrica, desde la geometría. Newton la encontró desde la física. Y pensó Leibniz que Newton le había robado la idea. Y entonces cortaron comunicación. Uno es, Leibniz es, ¿Leibniz de dónde es? Creo que este man es alemán. Ah, no, mentiras, él es, sí, él es alemán, mire. Leibniz es alemán, Newton es inglés. Entonces, por eso cortaron comunicación y hasta los mismos países entraron ahí como en... Y cada uno empezó a desarrollarse el cálculo por su lado. Pero la forma en la que lo analiza Leibniz, en últimas, es mejor que la forma de Newton, porque puede resolver problemas más complejos. Pero bueno, eso es ahí a modo de historia. Esa historia del cálculo es muy bonita. Entonces, miren esto, vamos a ver las logarítmicas. Y igual al logaritmo en base a de x. Esta. Aquí también va a pasar lo mismo, muchachos. El a tiene que ser un número que mayor que qué, que 0, si no, no se puede hacer la gráfica, no les va a aparecer la gráfica. Entonces, también a modo de, para mirar qué está ocurriendo, entonces vamos a hacer esta tabla. El primero que la haga, le damos puntico. Esta tabla, la tabla de y igual al logaritmo en base 2 de x y la tabla de y igual al logaritmo en base 1/2 de x. ¿Sí? ¿Qué puntos vamos a tomar? Entonces, x y y. Entonces vamos a tomar el -1, 0 y 1. Acá, x y y. -1, 0 y 1. Entonces, ¿cómo? Ah, no, mentiras, perdón. Estos no son los puntos, discúlpenme la vida. Los puntos son qué pena. Aquí es 1/2, 0 y 2. Perdónenme la vida, qué pena, para los que ya empezaron. Sin calculadora, ¿no? A mano. Yo me doy cuenta con calculadora porque veo esos decimales. Y acá vamos a reemplazar el 1/2, el 0 y el 2.
Listos. Ah, no, mentiras, el 0 no. Perdónenme, el 0 no, qué pena, ahora sí. Un medio, 1 y 2, un medio, 1 y 2. Ya, ahora sí. Son esos. Ya les digo por qué son esos. ¿Listo, muchachos? ¿Lo hago yo? Bueno, hagámoslo porque no tenemos tiempo. Entonces, sería así. Para el primero, ¿qué sería? Por un medio. ¿Cuál es el logaritmo en base de 2 de un medio? ¿Cómo calculamos esto, muchachos? 2 a qué lo elevo para que me dé un medio. Sí, buenas. ¿Están ahí? ¿No será que se me desconectó esto? Muchachos, ¿alguien puede decir algo? Señor. Aquí estamos. 2 a qué lo elevo para que me dé un medio. A menos 1. A la menos 1, muy bien. Entonces este da menos 1. El otro, logaritmo en base de 2 de 1. 2 a qué lo elevo para que me dé 1. A la 0. A la 0, muy bien, Tatiana. Y Soy este, Angie Lorena. Lorena. Y este, logaritmo en base de 2 de 2. 2 a qué lo elevo para que me dé 1. A la 1. A la 1, muy bien, este es el 1. Bien, ahora vamos para el otro. Este, logaritmo en base un medio y reemplazo un medio. Un medio a qué lo elevo para que me dé un medio.
La 1. A la 1. Logaritmo en base un medio de 1. Un medio que lo elevo para que me dé 1. 0. Muy bien. Y logaritmo en base un medio de 2. Un medio que lo elevo para que me dé 2. Menos 1. A la menos 1. Entonces aquí sería 1, 0, menos 1. Y bueno, ya teniendo toda esa información, entonces vamos a colocar todo esto en una gráfica. Entonces va a ser Eso me perdí. el eje X. El Profe, eje X, uy, no, bloqueémoslo mejor así. profe, El eje X, ¿sí? ¿Con quién habló? con Diego Camargo. Es que arriba en el logaritmo de un medio me perdí. ¿En dónde te perdiste? ¿Dónde está el logaritmo de un medio? Ese ahí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, pues yo te hago esta pregunta. ¿Cuál es el logaritmo en base a de A? 1. 1, muy bien. Entonces aquí está pasando lo mismo. Acá tienes un medio y acá tienes un medio, es el mismo, entonces aquí es 1. ¿Sí? Ah, O ya, sea, sí, sí. básicamente se aplicó esta propiedad. ¿Sí? Sí, Pero sí, bueno, sí. bien. Eso está bien que pregunten, muchachos. Entonces, aquí vamos a poner el 1, aquí vamos a poner el 2 y acá vamos a poner el 3. Acá el menos 1. Muchachos, ¿ustedes cómo les están haciendo la evaluación de seguimiento? Un parcial. ¿Cómo? Una evaluación. ¿Una evaluación? Ujú. Uy, o sea que me toca preparar una evaluación. Entonces, grafiquemos la azul. Entonces, la azul, ¿cómo será? Cuando es un medio, es menos 1. Un medio menos 1. Entonces, un puntito por acá. Cuando es 1, es 0. Entonces, un puntito por acá. Cuando es 2, es 1. Un puntito por acá. Entonces, ahora esta gráfica, ¿cómo va a ser? Esta gráfica entonces va a ser algo así. Y ahora hagamos la otra, la verde. Entonces la verde cuando es un medio es 1. Un puntico por aquí. Cuando es 1 es 0. Un puntito por acá. Y cuando es 2 es menos 1. Entonces un punto por acá. Y uniendo todos esos punticos en una gráfica va a dar esto. ¿Qué diferencia encuentran entre la verde y la roja y la azul? ¿Qué diferencias y semejanzas se encuentran? Sería la pregunta. ¿No, muchachos? La azul es creciente Perfecto. y la Y la verde es verde. decreciente. Muy bien. Listo. Y Entonces hay está pasando. Y cortan señor, siempre al eje X en dónde? en 1. En 1. Muy bien. Muy bien, Tatiana. Entonces, eso es. Entonces vamos a poner aquí. Ah, no, mentiras. Vamos a hacer aquí el experimento, ¿no? Ya tengo mi deslizador, ¿no? Borrar. Ah, Juan madre, lo eliminé. Bueno, coloquémoslo. Ah, crear deslizador. Dejémoslo como está. Ah, dejemos ese deslizador así, negativos, positivos. Y coloquemos la gráfica de y igual al logaritmo, miren. Ah, aquí yo le puedo decir cuál es la base. Que la base sea la A, el que está funcionando como A, y acá le vamos a poner una X. Así es la sintaxis para logaritmos. Y miren esto, cuando es negativo, ¿qué pasa, muchachos? ¿Ven gráfica por algún lado? No, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque como la anterior, solo se va a ver gráfica cuando la sea mayor que qué. Cuando la sea mayor que 0. Miren. Ah, aquí empieza a hacer la gráfica. ¿Sí? Y miren lo que está pasando. ¿Qué pasa cuando el A está entre 0 y 1?
Bueno, esta curvita es como más, miren lo que pasa con esta curvita. Como que así, se aplana un poquito. Cuando está entre 0 y 1, ¿no? Y cuando es mayor que 1, ¿qué pasa? Es creciente. Y cuando está entre 0 y 1 es decreciente. Y cuando es 1, ¿qué pasó ahí? Cuando es 1 no existe. ¿Por qué será? ¿Por qué será? De pronto por lo que corta en el eje X 1, siempre. Porque tendríamos que hacernos la pregunta, ¿cuál es el logaritmo? Se me cerró, ojalá no se haya eliminado. Si se elimina algo, continuamos la siguiente clase. Porque ya me da pereza completar esto. No, no, ay, no me diga que se eliminó, recupéralo. Bueno, gracias a Dios no se perdió esto. Esto también. Ah, se perdió la gráfica. Bueno, a ver, tratemos de hacerla rápida. Entonces, eje Y, eje X, menos 1, ¿qué? No era así. Era más espacio hacia acá. Acá. Entonces acá es menos 1, menos 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, no importa. Es así, aquí, acá, eje X, eje Y, una nos dio como. El azul nos dio aquí, cortaba aquí, cortaba aquí, cortaba acá. ¿Cierto? O sea, esta nos dio. Creciente. Y la verde, bueno, ahí están repasando. Y la verde, en cambio, nos quedó fue decreciente, ¿no? Y nos damos cuenta que no tiene sentido que estoy perdiendo el pulso en la mano. Y esta nos dio decreciente, ¿sí? Démosle guardar a esto, no quiero que se me pierda otra vez. Claro, lo que pasa es que con uno no tiene sentido porque sería hacernos la pregunta, esta, ¿cuál es el logaritmo que en base 1 de 5, digamos? ¿Sí? O sea, 5 aquí lo elevo para que me dé 1. No es posible, ¿no? Entonces por eso no hay gráfica. Cuando el A es 1. En cambio, cuando el A es 0, miren, acá 0, sí queda la recta Y igual a 0. Porque 0 aquí lo elevo para que me dé 0, pues a la 0. ¿Sí? Me queda la recta Y igual a 0. Entonces, ya para finalizar, entonces, pues hay un resumen, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál será el resumen? De la función que logarítmica. El resumen es este. Acá está. Imprimir pantalla.
Se los dejo acá. Entonces, pensemos en el dominio de esa función. ¿Cuál es el dominio? A ver. Todos los reales. No. De Entonces, 0 cerrado cuando al el, infinito. cuando el A es mayor que 1, entonces acá nos damos cuenta que esta gráfica acá es creciente. Y acá la gráfica es decreciente. El dominio nos damos cuenta que es, miren lo que pasa, a diferencia del anterior, en esta, por acá está bajando algo que se llama ¿qué? Ahora aquí la asíntota es vertical, ella nunca va a cortar al eje Y, ella tiene asíntota ahora acá. Entonces, y el dominio entonces va a ser ¿desde dónde? De 0 abierto. Desde 0 sin incluir el 0, ¿cómo hasta qué? Hasta Infinito. infinito. Y el rango, De menos infinito al infinito. perfecto, o sea, todos los números ¿qué? Reales. Y tiene una asíntota que ya no es horizontal, sino una asíntota que vertical. ¿Y cuál es la ecuación de esa asíntota vertical? Es una recta vertical y es y igual a ¿qué? Y igual a 0. ¿Ok? Y como todo lo que he venido explicando, entonces, ¿cuáles van a ser los pasos para realizar la Profe, gráfica? entonces, literalmente, digamos, en esta cambia como valores en dominio y rango, o sea, como que los invierte en el dominio y el rango con la exponencial. Muy bien. Eso se va a llamar la inversa. Eso lo vamos a ver después, en la siguiente temporada. Digo, en el siguiente capítulo. Entonces, ¿cuáles son los pasos para graficar? Pues lo primero que uno debe hacer pues, es tener una ecuación logarítmica, ¿no? Una de la forma y igual al logaritmo que en base a de qué? De x. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mirar que si el a está entre qué, si el a está entre 0 y qué, entre 0 y 1, entonces va a ser qué, va a ser decreciente, ¿sí o no? Si el a llega a ser mayor que 1, entonces va a ser qué, creciente, ¿sí o no? 2. Usamos la técnica de los 3 puntos. Otra vez es la técnica de los 3 puntos. ¿Cuál es la técnica de los 3 puntos? Pues acá vamos a colocar 1 sobre A, 1 y A. Cuando coloque 1 sobre A, pues me va a dar menos 1. Cuando coloque el 1 me va a dar ¿qué? 0. Y cuando coloque el A me da 1. Y ya con todo eso ya pueden ustedes trazar la gráfica, ¿no? La gráfica, entonces, la gráfica ya sabemos que aquí va a cortar siempre en 1. Que la gráfica va a cortar acá siempre en 1 y que ella puede ser o así, ¿sí? Cuando ubique todos esos puntos me va a dar o algo así o me va a dar algo así. Bien, entonces ya para finalizar, ya quedan 2 minutos como ejercicio, ¿cierto? Se puede hacer esta, miren, y igual al logaritmo natural de x. Entonces usemos también los 3 puntos, a ver. ¿Cuáles serían los 3 puntos que tengo que poner aquí? Este logaritmo natural, ¿cómo se puede escribir? ¿Como logaritmo en base a qué? 10. No. ¿En base a qué? En base E, muchachos. ¿No se acuerdan de eso? El logaritmo natural es en base E. No, toda mi carreta, toda esa clase quedó perdida. Entonces,
Entonces aquí es 1 sobre E, 1 y E. Cuando haga 1 sobre E me da menos 1, cuando haga menos 1 es 0 y cuando haga este da 1. Y ustedes cuando hagan esa gráfica, pues les queda la famosa gráfica del logaritmo natural de X, que es la que está acá. Se las dejo acá. Y listo, terminamos. La famosa logaritmo natural de X. ¿Sí? Como está en base E, pues va a ser ¿qué? ¿Creciente o decreciente? Creciente. Tiene que ser creciente porque el E es un número mayor que ¿qué? Que 1, ¿no? Entonces noten que ahí corta, miren. Acá está el puntico. Cuando es 1 sobre E da menos 1, cuando es 1 da 0 y cuando E da 1. Y ahí está la gráfica. ¿Listo, muchachos? Bien, entonces la siguiente clase empezamos con funciones trigonométricas, ¿vale? Hay unos videos que yo subí ahí, mírenlos, ¿vale? Ah, ¿saben qué pueden hacer también, muchachos? Miren la clase del grupo anterior, que ahí yo expliqué trigonometría, las 2 clases anteriores del grupo anterior. ¿Sí? Las 2 clases, la de esta semana y la anterior, y la de la semana pasada, la del miércoles. Y ahí pueden repasar trigonometría, ¿vale? ¿Listo, muchachos? Sí, Sí, señor. sí, señor. Vale, entonces juiciosos. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces, Chaito, ahí vamos lento, pero vamos seguro, tranquilos. Vale, profe, muchas gracias. Vale, chao. Gracias, profe. Chao, juiciosos. Profe, gracias. Chao.